Estamos en el segundo domingo después de Pascua y tradicionalmente se le llama este domingo del Buen Pastor. Eh, Se designa con este nombre popular porque se lee en la misa el trozo del Evangelio de San Juan en el que nuestro Señor se da a sí mismo este título. Es un lazo misterioso que une este texto del Evangelio al tiempo en el que estamos, porque en estos días fue cuando nuestro Redentor estableció y consolidó su iglesia y comenzó a darle el pastor que debía gobernarla hasta la consumación de los siglos. Nuestro Señor, según el decreto eterno, después de pasados algunos días, va a dejar de ser visible aquí abajo. La tierra no le va a ver más hasta el fin de los tiempos, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Sin embargo, no va a abandonar esta raza humana por la que se ofreció en sacrificio en la cruz y libró de la muerte y del infierno al salir victorioso del sepulcro. Será su jefe en los cielos. ¿Y qué tendremos nosotros para suplir su presencia en la tierra? La Iglesia. A la Iglesia va a dejar toda su autoridad sobre nosotros. En manos de la Iglesia pondrá el depósito de todas las verdades que ha enseñado. Ella va a ser la dispensadora de todos los medios de salvación que ha destinado para los hombres. Esta Iglesia es una vasta sociedad en la que todos los hombres están llamados a entrar. Una sociedad compuesta por dos clases de miembros: los gobernantes y los gobernados, los maestros y los discípulos, los santificadores y los santificados. Esta sociedad inmortal es la esposa del Hijo de Dios y para ella crea sus elegidos. Ella es su madre única y fuera de su seno no hay salvación para nadie. Tendríamos que hablar aquí de Pedro como pastor único, como pastor supremo, porque en realidad nuestro Señor hace una cosa espectacularmente grande cuando le entrega las llaves a Pedro en aquel día a Cesarea de Filipo, pero lo vamos a dejar para la consideración individual de cada uno. De hecho, la misa de hoy trae la epístola de San Pedro, del primer papa, donde comienza a hablar el príncipe de los apóstoles de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, porque justamente Él quiere hacer ver cómo esa entrega fue por las pobres ovejas errantes con las que debía formar su redil. Y estas palabras van a tener un día una aplicación en el mismo Pedro, porque un día va a venir en que será amarrado a un madero donde se va a mostrar paciente como su maestro en medio de los ultrajes y de los malos tratos, y nuestro Señor se lo había predicho. Después de haberle confiado ovejas y corderos, añadió que llegaría el tiempo en que Pedro, llegado a viejo, va a extender sus manos y sobre la cruz, y la violencia de los verdugos iba a ensañar sobre su debilidad. Bueno, esto va a pasar no solamente a la persona de Pedro, sino a un número considerable de sus sucesores que van a formar un todo, y lo forman, con él, y que se les verá al correr de los siglos tan a menudo perseguidos, exiliados, aprisionados, asesinados. Por eso nosotros vamos a seguir las huellas de nuestro Jesús, sufriendo de buen grado por él también. Y a él le debemos que, siendo desde toda la eternidad igual a Dios Padre en la gloria, se haya dignado descender a la tierra para ser el pastor y el obispo de nuestras almas. Vamos a ir entonces al Evangelio directamente para hablar de este precioso misterio, porque muchas veces nuestro Señor Jesucristo usa en sus frases la expresión yo soy. La mayoría de estas expresiones son recordadas por San Juan el Evangelista y tienen por predicado los distintos aspectos del insondable misterio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Otras veces no tienen predicado y la consecuencia es que la expresión o las expresiones se tornan más densas, más solemnes, porque nos llevan a la cima del Sinaí
para hacernos recordar el nombre que el mismo Dios se da a sí mismo a pedido de Moisés. Por eso vamos a escuchar en el Evangelio de San Juan que nuestro Señor dice muchas veces, si no creéis que yo soy, sabréis que yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Para que creáis que yo soy. Es decir, siempre está hablando de Dios, de Yahvé. Son dos expresiones que pertenecen al primer grupo y aparecen en el capítulo 10 de San Juan cuando él dice, yo soy el buen pastor y yo soy la puerta de las ovejas. Dice que él es la puerta, una puerta por la que se entra y se sale y por la que entran tanto las ovejas como los pastores, aunque no todos los pastores, sino solo los verdaderos. Es la puerta de las ovejas, es decir, la verdadera puerta de las ovejas, porque sus oyentes conocían en Jerusalén otra con ese título, la que hoy también se le llama Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban, por la que entraban los pastores con los rebaños que se vendían para los sacrificios del templo. Entrando por ella, se pasaba a la piscina de los 5 pórticos, llamada también probática o también de las ovejas, donde nuestro Señor curó al paralítico, donde los cristianos hicieron un templo a la Santísima Virgen, creyéndola allí nacida en alguno de los viajes que sus padres Joaquín y Ana hacían cada año para vender sus ovejas en el templo. En aquel lugar, San Juan Damasceno predicaba usualmente y pronunció su hermoso sermón donde llama a María la vera probática. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas y de los pastores al mismo tiempo. No quiere decir dos cosas, sino una sola. Porque las ovejas entran y salen del aprisco con sus pastores, nunca solas. Los pastores metían sus ovejas en el corral, las dejaban y luego salían ellos a hacer sus cosas. Y cuando llegaba la hora de pastar con el permiso del custodio de la puerta, se asomaban por ella y silbaban o cantaban o gritaban y al sonido de su voz solo sus propias ovejas salían para seguirlo. Los falsos pastores, o mejor, ladrones, no entraban por la puerta porque siempre había un cuidador de turno y por eso saltaban las tapias y entraban para hacer daño, para matar, para robar. Es decir que todo buen pastor entra por él y que toda oveja verdadera entra por él para ser cuidada y sale por él para ir a los pastos de vida que es el mismo. Por eso nuestro Señor está repitiendo una y otra vez que Él es la puerta de la vida y el camino de la redención. En otras palabras, Jesucristo, nuestro Señor, es el único mediador entre Dios y los hombres, el único medio entre el hombre y la vida con mayúsculas. Por amor a sus ovejas, Cristo ha dado a estas un instinto sobrenatural, una cogitativa sobrenatural, de modo tal que disciernan a quienes entran por Él y de quienes no son de Él. Y a todos cuantos vienen saltando la tapia, es decir, al margen de Cristo como ladrones las ovejas, no los escuchan. Ningún pastor debe olvidar que no ha sido llamado a otra cosa que hacer las veces de Cristo. Y revestidos de Cristo, sacar sus ovejas a pastar los pastos de vida eterna que son el mismo Cristo, pastor y pasto. Ellas van a reconocer a sus pastores como tales en la medida en que vean en ellos a Cristo y oirán su voz en la medida en que en su voz suene el eco del Espíritu Santo, el único que puede hablar en nuestro interior con gemidos inenarrables o inefables. Nuestro Señor describe a su pueblo como un rebaño de ovejas, pero sin pastor. Es verdad que tenían a sus sacerdotes, los pastores levitas, los doctores de la ley, los escribas, pero andaban errantes. Todos estos habían sido elegidos para reconocerlo a Él como supremo pastor, pero cuando Él viene, lo rechazaron. Y por eso eran pastores falsos, porque desconocieron al pastor. Y algunos siglos más tarde, el gran obispo San Agustín va a comentar las diatribas de Cristo contra los malos pastores, diciendo que el Evangelio nos enseña a distinguir 3 tipos de pastores: el bueno, el malo y el mercenario.
Entonces hay que distinguirlos para no errar y porque con cada uno de ellos hemos de tener diferentes actitudes. Debemos reconocer al buen pastor para amarlo, dice San Agustín, al mercenario para tolerarlo y al ladrón para evitarlo. El mercenario, dice él, es aquel a quien no pertenecen las ovejas, ni es verdadero pastor de ellas, es asalariado. Él no busca el bien de las ovejas, sino que se sirve de las ovejas. No ama las ovejas, ama el dinero que le pagan por cuidarlas. Dice San Agustín, no tiene casto amor y tiene doble intención. Tiene doble intención porque aparenta amar a Cristo, pero está sirviéndose de Cristo. No tiene casto amor. ¿Qué es un casto amor? El casto amor de los pastores es el amor de los pastores al príncipe de los pastores. Es el amor sencillo, sin dobleces, directo que busca a Cristo por Cristo y no por interés. San Agustín pone este ejemplo muy bonito. Si una esposa ama, dice, el oro de su esposo, el esposo no es amado. No es amado con casto amor, porque no lo ama pobre y sin nada. Hay doblez en su amor. Por eso, si se quedara sin nada, si perdiera los motivos de su interés, desaparecería el amor. Tal es el amor del mercenario. Es por eso que el mercenario, cuando ve venir al lobo, huye, no defiende, no lucha, no juega el pellejo por el rebaño, no da la vida como la del buen pastor. Huye como mercenario, dice Santo Tomás de Aquino, el que antepone la comodidad temporal al bien supremo, o también la salud corporal a la salvación espiritual de los prójimos. Y por eso dice San Gregorio que no puede compartir el peligro de su rebaño el que le dirige no por amor a sus ovejas, sino por el lucro terrenal. Así no se atreve a desafiar el peligro por no perder lo que ama. Pero el que se aleja por evitar el peligro, sin detrimento de su grey, no huye como un mercenario. Por eso Dios había hablado por boca del profeta Ezequiel, hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado al que estaba herido, no habéis tomado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que la habéis dominado con violencia y dureza, y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados, mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su búsqueda. San Agustín decía que el mercenario se porta como un perro mudo, porque el oficio del perro es ladrar cuando viene el lobo, y el perro mudo ni advierte del peligro ni enfrenta el peligro. Algo semejante escribía San Gregorio Magno. El silencio del predicador perjudica siempre al pueblo, dice, y algunas veces incluso al mismo predicador. A este pastor hay que tolerarlo, dice San Pablo. Es cierto, dice él, que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, mas hay también otros que lo hacen con buena intención. Estos, por amor, conscientes de que yo estoy puesto para defender el Evangelio, aquellos por rivalidad, no con puras intenciones, creyendo que aumentan la tribulación de mis cadenas. Pero, ¿y qué? Al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado, y esto me alegra y seguirá alegrándome. Le dice así a los filipenses. Verdad es que algunos predican el Evangelio no con recta intención, sino por un torpe lucro, pero al menos el nombre de Jesucristo es anunciado. Aunque su corazón esté partido y aunque en el fondo sean estériles, el nombre de Jesucristo es predicado. De esto se nos dice que hagamos lo que dicen, pero no lo que hacen. Pero ¿cómo es que hemos de hacer lo que dicen, aunque sin imitarlos?
Cuando obran mal, obran por ellos mismos y por eso no hay que imitarlos. Cuando dicen cosas buenas, no es por ellos, sino por obra de Dios, que no nos abandona. ¿Y cómo pueden enseñar bien si el árbol malo no puede dar frutos buenos? No puede un espino dar uvas. Y San Agustín nos responde con un ejemplo. A veces sucede que cuando se plantan vides crecen espinos. Y una vid se enrosca en un espino y parece que el espino da uvas, pero el que da uvas no es el espino sino la vid. Por eso cuando los mercenarios dicen la verdad no lo dicen por ellos mismos, sino por el buen pastor, que es Jesucristo, quien aún por estos y a pesar de estos nos alimenta, porque Dios sabe escribir derecho aún con líneas torcidas. Y luego está el ladrón, que es el que no entra por la puerta, sino saltando la valla, y como nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, entonces en el fondo el pastor ladrón es aquel que no cree que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios hecho hombre. San Agustín al predicar esto tenía frente a sí la herejía de los donatistas. Y en nuestro tiempo siguen vivos Donato, y Nestorio, Riarrio, y Pelagio, y Lutero, y muchos otros más. En definitiva son ladrones todos los que tergiversan, tuercen a Cristo, todos los que no lo reconocen, los que lo falsifican, los que lo deforman, los que lo aguan, todos estos entran al aprisco para robar. Y al ladrón hay que evitarlo porque si no lo evitamos nos roba el alma. Y luego por fin el buen pastor dice que viendo a su pueblo a la deriva, Dios prometió ya desde antiguo la venida de este buen pastor. El mismo profeta Ezequiel dice, porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño, cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las voy a recobrar de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas, las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países, las llevaré de nuevo a su suelo, las pastorearé por los montes de Israel, por todos los barrancos, por todos los poblados de esta tierra, las voy a apacentar de buenos pastos, y su majada estará en los montes de la excelsa Israel, y allí reposarán en buena majada y van a pacer pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma. Al buen pastor el Señor lo describe diciendo, el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. A este hay que distinguirlo y reconocerlo para amarlo. El buen pastor es Cristo, nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, como dice la carta a los hebreos. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, dice Pedro en la primera carta. Cuando aparezca el pastor soberano, recibiréis la corona inmarcesible. Consecuentemente, es buen pastor todo aquel que se configura con el único pastor. Y San Agustín le pregunta a nuestro Señor, ¿por qué dices tú, Señor, yo soy el buen pastor? ¿Acaso no fue buen pastor Pedro que dio la vida por las ovejas? ¿Acaso no fue también buen pastor Pablo que entregó su vida por las ovejas? ¿Cómo dices tú, yo soy el buen pastor, como si fueras el único? Y él mismo se contesta, por supuesto que ellos fueron buenos pastores, pero lo fueron por ser destellos del buen pastor. Y se configuraron al buen pastor, que fue Jesucristo, quien dio la vida por las ovejas, y no solo esto, sino que cumplió con el oficio de pastor. ¿Cuál es este oficio? Cuidar el rebaño y morir por él si es necesario. Y para cuidarlo, alimentarlo. Él lo alimentó con la palabra de verdad, que por eso es pastor y pasto y se entregó para ser comido. Les enseñó la verdad, los santificó y con su cayado les mostró el camino de la vida eterna que era Él mismo. Por eso la Escritura nos enseña a decir, el Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Me hace recostar en verdes praderas, me cuida en los cañadones oscuros y tenebrosos. Por eso vamos a terminar diciéndole a nuestro divino pastor, pastor de nuestras almas, qué grande es tu amor por tus ovejas,
vas a dar hasta tu última vida para salvarlas. El furor de los lobos no te hace huir, te hace presa, a fin de apartar de ellas al diente mortífero que quería devorarlas. Has muerto en nuestro lugar porque eras nuestro pastor. No nos extrañamos que hayas exigido de Pedro más amor que el que esperabas de sus hermanos. Pensabas establecerle su pastor y nuestro. Pedro pudo responder con seguridad que te amaba y tú le conferiste tu propio título con la realidad de tus funciones a fin de que te supliera cuando hubieras desaparecido a nuestras miradas. Sé bendito, divino pastor, porque tuviste presente las necesidades de tu rebaño que no podía conservarse uno si hubiera tenido varios pastores, sino un pastor supremo. Para conformarnos con tus órdenes, nos inclinamos con amor y sumisión hasta ante este Pedro. Besamos con respeto sus sagrados pies, pues por él nosotros dependemos de ti, por él nosotros somos tus ovejas. Consérvanos, oh Jesús, en el redil de Pedro, que es el tuyo. Aleja de nosotros al mercenario que quisiera usurpar el lugar y los derechos del pastor. Intruso en el aprisco por violencia profana, se da aires de amo, pero no conoce a las ovejas y las ovejas no le conocen a él. Atraído no por el celo sino por el deseo y la ambición, huye al aproximarse el peligro. Cuando se obra solo por intereses terrestres, no se sacrifica la vida por el otro. El pastor cismático se ama a sí mismo, no ama a tus ovejas. ¿Cómo daría su vida por ellas? Guárdanos de este mercenario, oh Jesús. Nos apartaría de ti, separándonos de Pedro a quien has constituido tu vicario. No reconoceremos otro. Anatema a quien quisiera mandarnos en tu nombre y no fuese enviado de Pedro. Falso pastor, no descansaría sobre la piedra del fundamento, no tendría las llaves del reino de los cielos, no habría sido sino para perdernos. Prométenos, oh buen pastor, permanecer siempre con nosotros y con Pedro, de quien eres el fundamento como él es el nuestro, y podremos desafiar todas las tempestades. Tú lo has dicho, Señor, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Las lluvias cayeron sobre ella, los ríos se desbordaron, los vientos soplaron. Todas esas fuerzas se lanzaron sobre la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la piedra firme. Y como dice tu poeta Lope de Vega, pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú, que hiciste callado de ese leño en que tiende los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espanta el rigor de mis pecados, pues tan amigos de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados?